Aceptación. Nivel calibrado 350. Introducción. En este nivel de conciencia se produce una importante transformación al comprender que uno mismo es la fuente y el creador de su propia experiencia de vida. Asumir esta responsabilidad es la característica distintiva de este grado de evolución, caracterizado por la capacidad de convivir armoniosamente con las fuerzas de la existencia. Por debajo del nivel de conciencia 200, existe la tendencia a verse a uno mismo como una víctima a merced de las circunstancias. Esto surge de la creencia de que la fuente de nuestra felicidad y la causa de nuestros problemas están ahí fuera. En este nivel, el enorme salto que supone apropiarse del propio poder se completa con la comprensión de que la fuente de la felicidad está dentro de uno mismo. En este estado de mayor evolución, nada ahí fuera tiene la capacidad de hacernos felices, y el amor no es algo que se da o que alguien toma, sino algo que se genera desde dentro. La aceptación no debe confundirse con la pasividad, que es un síntoma de apatía. Este tipo de aceptación nos permite vincularnos con la vida en sus propios términos, sin intentar hacer que se adapte a nuestros planes. La aceptación viene acompañada por la calma emocional, y cuando se trasciende la negación, la percepción se amplía. Ahora uno ve las cosas con menos distorsiones y errores perceptuales, y el contexto de la experiencia se expande, por lo que somos capaces de ver la totalidad del cuadro. En esencia, la aceptación tiene que ver con el equilibrio, la proporción y con lo que es apropiado. En el nivel de la aceptación, al individuo le interesa menos juzgar, por lo que se dedica a resolver cuestiones y a descubrir qué puede hacer con respecto a los problemas. El trabajo duro no causa incomodidad ni consternación. Los objetivos a largo plazo se hacen prioritarios con respecto a los de a corto plazo. La disciplina personal y la maestría se hacen patentes. El nivel de la aceptación no está polarizado con el conflicto ni por la oposición. Ve que las demás personas tienen los mismos derechos y, por lo tanto, honra la igualdad. Si los niveles inferiores están caracterizados por la rigidez, en este nivel empieza a emerger la pluralidad social como forma de resolver los problemas, por lo que está libre de los extremos de la discriminación y la intolerancia. Se es consciente de que la igualdad no imposibilita la diversidad. La aceptación incluye, en lugar de rechazar. Comentario. En los niveles situados por debajo de 350, la percepción está dominada por posicionamientos emocionalizados y valores que se dan por supuestos. En los niveles por debajo de 200, las emociones son duras y destructivas, tendentes a la confrontación, a la lucha y al conflicto. En el nivel 200, las emociones se alejan de la negatividad, hacia una visión más positiva del yo y del mundo, y empiezan a apoyar la vida. Cuando se llega al nivel 310, la emocionalidad y la volición son predominantemente positivas, pero aún representan impulsos emocionales. En el nivel 350, a través de la aceptación, la tranquilidad reemplaza a las emociones inquietantes, de modo que las interferencias de la emocionalidad, en lugar de determinar los sentimientos, se disipan en el trasfondo. En el nivel 350, la exigencia narcisista del ego de controlar a los demás queda silenciada por la cesación de los juicios basados en valores y del deseo innato de divulgar sus puntos de vista. Los procesos mentales dualistas disminuyen, como también lo hacen los juicios surgidos de percepciones basadas en la dicotomía entre el bien y el mal. La elección se presenta como libertad de opción, en lugar de como categorías moralistas en oposición. En el nivel de la conciencia del mundo, elegir vainilla significa ver el chocolate como un rival, un enemigo o una cualidad odiosa. En el nivel 350 tenemos la libertad de ver que solo son opciones alternativas y podemos elegir un sabor sin demonizar al otro. Así que uno se libera de la coerción que surge cuando a las oposiciones se las etiqueta con grados severos de deseabilidad o aversión. En este nivel es esencial utilizar la capacidad de tener buena disposición, adquirida previamente, que se adquirió en el nivel 310. El éxito del nivel 350 se basa en aplicar el principio del perdón, a fin de equilibrar la moralidad y la tendencia a juzgar. Así, la misericordia reemplaza las ganas de venganza, lo que permite una mayor armonía y bienestar interno, interpersonal y social. Se entiende entonces que el error necesita corrección, perdón y compasión, en lugar de ser una justificación para acciones o actitudes punitivas. La autoimportancia inflada del ego, que ha adquirido viéndose a sí mismo como alguien recto y un árbitro soberano del valor moral, se resiste a soltar los juicios. La aceptación no exige la negación, sino que la reemplaza por una percepción realista y por el reconocimiento de sus limitaciones innatas. No se siente obligada a tomar posición con respecto a lo que percibe, ni a aprender acciones porque se siente obligada a arreglarlo. Por lo tanto, la aceptación puede ver y aceptar las limitaciones de la vida y el mundo, de las distorsiones sin perder su equilibrio y ecuanimidad. La aceptación es el resultado de la sabiduría y de la renuncia a los posicionamientos, pues acepta que las variadas expresiones de la vida están de acuerdo con la voluntad divina y, por lo tanto, la creación es multitudinaria en su expresión como evolución. La aceptación no se queda en las dualidades de blanco o negro, una cosa o la otra, y es capaz de pasar por encima de la tendencia de juzgar. La aceptación
Ve que las cualidades percibidas son intrínsecas a la condición humana y reflejan el karma individual, el grupal y el que es innato a la especie Homo sapiens. La sociedad incluye una mezcla de distintos niveles de desarrollo evolutivo, incluyendo un panorama de opciones y formas alternativas de moverse por el laberinto de espejos existencial. En el nivel 350, la aceptación es inocua, porque no trata de juzgar, de controlar, de cambiar ni de dominar a los demás. No trata ni de salvar el mundo, ni de condenarlo en sus múltiples expresiones. Cuando se renuncia al deseo de cambiar o de controlar a los demás, la libertad es recíproca, y uno no puede ser controlado por las opiniones o los valores de otros, y tampoco tiene deseo o necesidad de aprobación. Cuando uno es libre de aprobación de los demás, se libera de la compulsión de buscar y anhelar el acuerdo social. No obstante, esto es diferente de y contrasta con la pasividad o la indiferencia, que devalúan automáticamente a los demás como maniobra protectora. Las dinámicas del ego en la aceptación. La aceptación es aplicable tanto al mundo interno como al externo. Gracias a la educación espiritual, queda claro que el ego, debido a su estructura innata, tiende al error perceptual y que, mediante la disposición a renunciar a los posicionamientos, es posible trascender estas distorsiones perceptuales. La madurez de la aceptación incluye la capacidad de asumir tranquilamente las limitaciones personales y humanas sin perder autoestima, porque los juicios de valor pierden su validez y ahora se ven fundamentalmente como elecciones personales y arbitrarias. Por lo tanto, se destrona a las opiniones personales, que pierden su tendencia a dominar por la mera presión emocional. Aquí la conciencia, superego, se vuelve benigna, pues se le han quitado los colmillos, y por lo tanto ya no es necesario negarla, temerla o proyectarla en el mundo. En lugar de la negación moral y la represión, gracias a la aceptación, los impulsos animales se asumen como parte de la naturaleza y han de compensarse mediante características humanas positivas. Como se trasciende la tendencia a juzgar, los impulsos instintivos más primitivos no tienen que fragmentarse o distorsionarse ni atribuirse a otros. Estos impulsos primitivos siguen existiendo y se reconocen, pero no se actúa sobre ellos. La aceptación imposibilita la pretensión y permite una objetividad realista. En este nivel, el discernimiento libre de emoción reemplaza el juicio, que suele estar muy mezclado con emociones de ira, indignación, denuncia y ataque vituperantes. Si bien es evidente que hay muchos elementos y fuerzas en el mundo que son nocivos para la vida y la felicidad humanas, no es necesario odiarlos ni demonizarlos, sino simplemente hacer las concesiones adecuadas y evitarlos. Así, lo que antes era demonizado, ahora se parece más al mal tiempo, o a un tsunami o a una fuerza de la naturaleza que hay que tener en cuenta sin odiarla. La vida no sobrevive odiando a los rayos, sino evitando los lugares donde es probable que caigan. La renuncia a juzgar nos libera de las emociones peyorativas y odiosas que hacen surgir la culpa consciente o inconsciente, o los miedos inconscientes a la venganza y la paranoia. La humildad evita la inflación mediante la que el núcleo narcisista del ego considera que los demás están equivocados y yo tengo la razón, por lo tanto, soy superior. La humildad lleva a renunciar a la autoimportancia, a la ganancia narcisista del ego surgida del juicio. Rechazar el papel del árbitro moral permite ofrecer esta función a Dios. El juicio es mío, dijo el Señor, lo que hace que nos desapeguemos de los interminables debates del mundo en torno a los posicionamientos morales, éticos, legales, políticos, religiosos, étnicos, judiciales y sociales. Aunque el ego le gusta creer que expresar su opinión no solicitada es una gloriosa celebración del derecho a la libre expresión. La humildad reconoce que la humanidad ha logrado sobrevivir hasta ahora sin nuestra opinión y consejo. La honestidad con uno mismo requiere examinar los motivos anteriores del ego, que guardan relación con una imagen engreída que se expresa en retóricas y argumentos. La humildad observa que el mundo es como es, a pesar de los millones de autoasignados expertos en los que cuenta. Suele haber resistencia a esta humilde comprensión porque el ego le encanta subir a la tarima. ¿Significa esto que nuestra vida personal es de poco valor o significado? Al contrario, gracias a la humildad pierde su falso valor y acepta su verdadero poder y función, lo que incrementa el poder y la espiritualidad y la energía espiritual, influyendo así en el mundo a través de la conciencia colectiva de la humanidad. El poder y la integridad de cada individuo ayudan a elevar el nivel del mar y todas las naves que flotan en él. Las exhortaciones moralistas producen la reacción opuesta, mientras que la integridad de la humildad irradia un poder sin opuesto. Al renunciar al egoísmo del ego, también es necesario darse cuenta de que no condenar no equivale a condonar, y que condenar no es solo una obligación moral. Todo el mundo sabe que cometer crímenes es malo, pero esto ha producido su cesación, trascender el nivel 350. Al renunciar al juicio emocionalizado, se despeja el camino para entrar en la armonía y en la paz gracias a la reducción de la presión emocional. El perdón y la misericordia permiten la contemplación reflexiva,
con lo que emerge el equilibrio entre discernimiento y entendimiento. La resistencia a la claridad sin emoción es consecuencia de la renuncia del ego a renunciar a su importante papel narcisista como juez y árbitro de la valía y la moralidad. El ego pretende ser piadoso y alimenta secretamente su actitud «soy más santo que tú», que es la energía que absorbe y estima. Teme que su valor e importancia disminuyen si renuncia a su posicionamiento y se convierte únicamente en un sirviente de Dios, en lugar de ser el mismo Dios en su estimación secreta. Así, el núcleo de la resistencia es la ilusión y la pretensión del ego, cuidadosamente escondidas de ser omnipotente y divino. El ego teme perder su soberanía ilusoria, que en realidad es solo grandiosidad. De más importancia que la pomposidad son la sabiduría sagaz, la observación y el análisis astuto, las facultades del intelecto y la inteligencia no obstaculizadas por el sesgo y la emocionalidad. Las emociones oscurecen la comprensión, el sentido y el significado, que solo pueden evolucionar y desarrollarse plenamente en un nivel de conciencia más elevado y libre de emocionalidad y posicionamientos. Así, el nivel de la aceptación despeja el camino para el siguiente paso evolutivo, que es la razón y la lógica. El ego narcisista no tiene humor y su verdadera naturaleza se revela en su sensibilidad y en otros rasgos neuróticos. Carece de la capacidad de reírse de sí mismo y de las debilidades y paradojas de la vida humana. Así, desarrollar el sentido del humor ayuda a la evolución de la conciencia, desinflando la imagen inflada del ego, mediante la cual inculca sus opiniones emocionalizadas y su vanidad. La humildad impide hacer el ridículo por atraer la atención o controlar a los demás mediante gritos y gestos grandilocuentes. La aceptación renuncia al drama y permite una pluralidad calmada, sin dejarse marginalizar por las personalidades infladas, que por su propia inflación atraen la discusión y el ataque. La aceptación aporta paz mediante la inclusión más que el rechazo a la denuncia, ofreciendo así la seguridad necesaria para el desarrollo de la racionalidad y el intelecto. Bueno, y aquí ahora un comentario por mi parte, según ya sabéis, de mi percepción, mi nivel de conciencia actual. Y es que personalmente en este capítulo no he descubierto, no me ha dado grandes clics. He tenido que volver a escuchármelo 2 veces más para poder haceros este comentario porque creo que es muy fácil de interpretar, es como muy básico, además se repite, habla como un poco todo el rato de lo mismo, que ahora lo mencionaré, pero sí que es muy profundo, o sea, al final es un nivel 350 antes de la razón y que lo más importante es que aquí ya prácticamente no hay juicio, o sea, no hay posicionamientos de preferencias, nada es mejor, nada es peor, porque todos son como elecciones y parte de la diversidad y al fin y al cabo del papel y el rol de creadores que todos somos y tenemos también, ¿no? De co-creador. Y bueno, ya la buena voluntad, el nivel de conciencia anterior a la aceptación, creo que ya nos adelantaba la puerta de entrada a la aceptación, ¿no? Como me recuerdo el anterior capítulo decía de que ya en buena voluntad te da igual a qué trabajo dedicarte, ¿no? Porque lo haces desde el bienestar de simplemente hacerlo, ya te despojas del resultado. Y eso es ligeramente no, porque ya no hay juicio y la aceptación es la antítesis del juicio. Una vez alcanzado este nivel, no emitimos juicios porque uno, nos hemos aceptado a nosotros, entonces aceptamos al mundo. Y 2, hay una comprensión de, como ya he mencionado, de esa co-creación y de no tener que elegir en cuanto a mejor, peor y de por ello tener que juzgar, sino que, vale, todo es parte de toda esta experiencia y tú tienes la elección, dependiendo del contexto, de tu momento, del nivel de conciencia, en elegir la preferencia, ¿no? Pero ya fuera de esa clasificación, esas etiquetas, esos estigmas. Entonces, claro, el doc también yo creo que hace aquí mucho hincapié y habla de el grado de tranquilidad ya y de paz con la que se va conectando llegando a este nivel. Por solo el quitarte el peso de los juicios de esas preferencias mejores o peores. Y es que es mucha la energía. Y todo empieza por un buen acto de voluntad. O sea, cuando te dispones como a través del coraje a decir, venga, si esto está para mí, yo lo cojo, voy a dar lo mejor de mí, ¿vale? Nos pongamos en un trabajo que no es el ideal, no es tu trabajo soñado, pero que lo quieres coger con gusto y que quieres aportar lo mejor de ti, de repente del coraje ya estás subiendo a la buena voluntad. Y ya en buena voluntad, de repente, como digamos,
te mantienes ahí, entonces aceptas, digamos, no salen juicios a tus compañeros, a las tareas, simplemente estás en el placer del presente y del hacer sin un resultado. Entonces, bueno, creo que el DOC en este capítulo es bastante fácil de interpretar, yo diría, con respecto a otros que tienen mucha profundidad, pero que la profundidad y el alcance es muy importante. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.